Y vino a mí esta palabra. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acá, Elías y el rey Acá, que dice de que era el más malo que hubo de todos los reyes. Fue y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Lo voy a repetir. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán, y beberás. No sé qué le pasa. Se nota que como estamos sobrados de dinero, pues no quiere funcionar. Vuelvo a decir, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y vemos de que Elías va allí delante de Acá, el rey más malo que había habido. Dice que fue más malo que todos los reyes que había anterior, malos, claro. Y le da esta palabra, y además dice que esta palabra procede de Dios, en cuya presencia le dice, estoy, que no lloverá en años hasta que yo pronuncie la palabra. Y vemos de que es una palabra dura que, por lo menos a mí no me habría gustado ir allí, ponerme delante del rey más malo que había, darle una palabra por decir lo que le iba a perjudicar, con las consecuencias que sabía que iba a traer esa palabra, una palabra que confronta, difícil de obedecer. Porque sinceramente a mí me gusta más dar, que Dios te bendiga, que el Señor tiene tu príncipe rubio ahí esperándote, que el Señor te va a dar no solamente una casa, sino dos, y no te va a decir 2 trabajos, porque si no, no vas a tener tiempo para venir a la iglesia. Pero a todos nos gusta dar bendiciones. Pero sin embargo, Elías dice que se presentó allí, dándole una palabra que sabía que le iba a traer problemas, porque algo de que yo me he dado cuenta cuando viene palabra del Señor para mi vida, que seguramente que te pasa a ti, es una palabra que nos mete en problemas. O sea, no es una palabra, bueno, estate tranquilo, tú no hagas nada y que yo te voy a bendecir. No, es una palabra que nos llama a movernos, a romper nuestra comodidad, a enfrentarnos a circunstancias que al final nos asustan, y dice que era una palabra comprometida, que le iba a dar problemas. ¿Cuántas veces, no? El Señor nos ha traído una palabra que en menuda me has metido, ¿no? Pero dice que fue obediente porque vivía delante de la presencia del Señor. Si tú y yo vivimos delante de la presencia del Señor, seremos capaces de obedecer, de no valorar si me va a meter en problemas o no. Y vemos de que Elías la dio, se metió en problemas. Estás de seguro que si tú obedeces al Señor te vas a meter en problemas. Si estabas esperando escaparte de los problemas, el Señor te va a meter en problemas. Pero vemos de que de la misma manera que Dios le mete en problemas, le pone en apuros, le pone ante un rey malo, una dificultad, seguramente que arriesgando su vida, no, seguramente no, seguro que arriesgaba su vida, dice que también vino al rescate de él.
Cuando el Señor te mete en problemas, cuando el Señor te da una palabra dura que a ti te cuesta enfrentar, lo que tienes que estar seguro es que el Señor no te deja solo, sino que viene otra vez al rescate, le da otra palabra que le dice, apártate de aquí, después de que la había metido en problemas, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Pero no fueron unas palabras, escápate, huye. Vete como puedas, búscate la vida. No, al final lo que le está diciendo, sino ve a ese lugar que yo te envío y yo cuidaré de ti. Que son cosas muy diferentes. No es lo mismo salir huyendo a que el Señor te diga, muévete de aquí, vete a otro lugar, que yo soy el que te envío, el que te respaldo, y yo además voy a cuidar de ti. Porque dice la palabra que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas. Y Dios, como he dicho antes, no abandona a sus guerreros. Aquellos que le creen, aquellos que están dispuestos a obedecer la palabra del Señor, a caminar en la voluntad del Señor, dice que Dios no abandona a sus guerreros, aquellos que al final toman la determinación de obedecer, de vivir en su presencia. Y vemos como Dios le trae provisión. Provisión, fuerza, obediencia, fe. Y le decía, beberás del arroyo, y yo he mandado, el Señor, o sea, no tú en tu fuerza, no búscate la vida, sino dice, vete al lugar que yo te mando, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y vemos que Elías pudo cumplir la voluntad de Dios por algo muy sencillo, porque dice Elías que decía de que él vivía delante de la presencia del Señor, que estaba delante de la presencia del Señor. Tú y yo, cuando somos capaces de obedecer al Señor es porque vivimos en la presencia del Señor. Cuando estamos apartados o de espaldas a la presencia del Señor, esas palabras duras que vienen, que nos hacen mover, que te hacen ponerte en una situación a veces incómoda, la rechazamos y no creemos. Y nos miramos como me pasaba que estaba diciendo yo, no, Señor, tanto hay que hacer, pero miraba el bolsillo, miraba la economía de la iglesia y digo, esto es imposible. No sé ni si vamos a lograr pagar las deudas, ¿no?, de los préstamos, como para meterme más. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo mi mirada en el Señor, sino mi mirada la estaba poniendo en el bolsillo, en aquello que teníamos. Pero Elías decía que él estaba delante de la presencia del Señor, y esa presencia de Dios es la que le dio valor. El vivir delante de la presencia de Dios es la que nos da la fuerza para poder obedecer aquello que el Señor nos ha llamado. Cuando hay esa conexión, como ese, ¿no?, yo me imagino allí a Moisés que dice que bajó resplandeciente, esa presencia que lo llena todo, quita todo temor, toda duda, todo problema, toda circunstancia, todo gigante, porque la presencia de Dios lo llena todo. Dice que le infundó valor para ir delante de aquel rey. Yo me imagino allí uno de malas maneras vestido, ponerse delante de aquel rey que todo el mundo sabía que era malísimo, y decirle, mira lo que te vengo a decir, que no va a llover, que tu reino se va a empobrecer, eso si no morís todos, hasta, por decirlo de una manera, hasta que a mí me dé la gana de decir la palabra, va a depender de mí. Y se puso, porque le dio valor para poder obedecer. Pero también le dio valor para poderse ir allí a lo desconocido, solo aquel arroyo de Querí. ¿Os figuráis? Primero me meten problemas, ahora coge y me dice, no, vete para allí, a lo desconocido. Solo. ¿Cómo? Que me has metido en problemas, ahora me mandas solo a un lugar allí, a saber lo que habrá allí. Y además tú me dices de que me que han mandado los cuervos que me traigan de comer. Vamos, si ya sé algo más absurdo.
Porque yo cuando me dicen de cuervo, lo que menos pienso es que me van a traer de comer. Que me van a comer a mí después de muerto, igual sí. Que van a venir como carroña a ver qué, a llevarse las migajas, sí. Pero en mi mente, en mi razonamiento, no entra. Y seguramente que en el razonamiento de Elías tampoco no entraba. Pero lo creyó. Porque Dios estaba con él. Porque vivía delante de la presencia del Señor. Y no es porque Dios estaría con él, porque Dios está con cada uno de nosotros. Dios está aquí. Y si está aquí, tú lo tienes al lado. O sea, Dios está. La pregunta sería, ¿vivo yo delante de la presencia de Dios? El Señor está en todos los lugares. ¿Vivo yo con mi mirada puesta en el Señor? ¿Vivo yo delante de la presencia del Señor? Mira, esto es lo que hay, no hay más ni menos. ¿Te gusta o no? Esto es lo que soy. ¿Vives mirando su rostro? Lo que tenemos que darnos cuenta es eso, si yo vivo delante de la presencia de Dios. Y si Dios está en nuestras vidas, porque vivo delante de la presencia del Señor, si tú y yo somos capaces de ponernos delante de la presencia del Señor, dejar que Dios ponga su mirada, ponga sus manos sobre nuestra vida, dice que Él está obrando, Él está trabajando, Dios está trabajando en nuestras vidas. Si tú estás delante de su presencia, Dios se pone a la obra contigo y conmigo, que era lo que estaba haciendo con Elías, trabajando con Elías. Vemos que Jesús no se toma días libres. Dice que había un estanque, apareció allí Jesús, y una de las palabras que sanó a un enfermo de hace 38 años que decía que estaba allí enfermo, pero las palabras de Jesús decía, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. Yo no descanso. Porque le estaban acusando de que había sanado a aquel enfermo, 38 años enfermo. Y le estaban echando en cara que lo había sanado en el día de reposo. Y Jesús le tuvo que decir, yo no paro. Yo no paro, si el día del reposo es para el Señor, es mío. Yo no paro. Pero no era por no parar. Era para poder romper los razonamientos de aquellos religiosos, de aquellos que ya se habían hecho un formato de lo que era Dios y cómo tenía que actuar y que de ahí no se podía salir. Lo que Dios, a veces el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es romper hasta los esquemas religiosos que tenemos, el formato religioso que tenemos, porque Dios te quiere demostrar, les quiso demostrar a aquellos religiosos que para Dios no hay imposibles. Que Dios no tiene fórmulas escritas, es así, 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 así. No, que Dios lo hace como le da la gana. Que Dios, que como puede hacer Dios, se sale de todo tu razonamiento, todo tu pensamiento, todo lo que tú puedas entender. Dios es mucho más. Y esto es lo que estaba haciendo con Elías. Enseñándole a que no caminaría sobre su razonamiento, sobre su conocimiento, sino que aprendiera, ¿no?, a caminar, a vivir por fe. Qué trabajo se pegó con Elías, ¿eh? Y yo siempre digo, no se lo pudo haber hecho más fácil, haberle tocado así con un dedito, venga, te cambio el pensamiento. Que lo tuvo que meter, porque yo siempre le digo al Señor, ¿por qué, Señor, lo haces de esa manera? Que a mí me gustan las cosas más cómodas, pero no sé por qué. Pero bueno, cuando veo a Elías, digo, conmigo ha tenido misericordia. Y le estaba enseñando a vivir por fe, porque no es lo mismo creer que vivir por fe. No es lo mismo creer en Dios, que hasta los demonios creen, que creerle a Dios.
En este retiro nos decía de que el Señor no viene a buscar creyentes, como que, ay, no es que creo, bueno, pues muy bien, sino discípulos. Gente que pueda ser testigo de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Que lo haya vivido en primera persona y pueda decir, esto es verdad porque Dios lo ha hecho en mi vida. Y vaya a proclamarlo por todo el mundo. No creyentes. Y lo que le estaba enseñando era no a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Que lo que Dios le dijera, que por muy absurdo que podría ser, Él lo iba a cumplir. Es la misma tarea que tiene el Señor contigo y conmigo. Nos está rompiendo todo esquema, todo razonamiento, todo pensamiento, todo lo que pueda ser, por decirlo, bueno, razonable. Lo está rompiendo todo para demostrarte de que Él lo puede hacer, que lo único que tienes que hacer es creerle a Él. Menudo trabajo se pegó con Elías. Y vemos que Dios hizo que Elías viviera mirando al cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos cada día mirando al cielo? La provisión del Señor. Señor, como tú no mandes hoy no pago la luz. Señor, como tú no mandes, hoy no pago la habitación, no pago el piso. Señor, como tú no mandes, es que hoy ni como. Y estamos con nuestra mirada puesta en el cielo. Ya los recursos, nuestro razonamiento humano se ha roto, que es lo que le hizo con Elías. Rompió toda su seguridad, todo como él pensaba que las cosas debían de hacer, lo llevó al extremo para que sus ojos estarían puestos allí arriba, esperando lo sobrenatural de Dios. Allí, ¿cómo estaría Elías en aquel arroyo? A ver, vamos, ¿no quitaría la mirada del cielo? Esperándonos a esos cuervos que vendrían, estaría, vamos, ahí va a estar, mirando el suelo, sí. Con su mirada bien, ¿por dónde vendrá? ¿Por dónde? Señor, esperando lo sobrenatural de Dios. Él caminando en lo natural, viendo la sequía, la hambre, la muerte, la destrucción, el dolor, que eso y tú y yo también lo vemos en el día a día, vamos, ese valle de sombra de muerte, ¿no? Que bueno, al final estamos un poco diciendo, pero esto ya es lo último, ya no hay escapatoria. Así también caminaba Elías en lo natural, pero con los ojos del Espíritu, viendo la provisión de Dios, lo sobrenatural de Dios. Como decía antes, esos cuervos. Vamos, es que esperar que un cuervo te traiga comida, que te la quite. Tú y yo estaríamos mirando a ver si viene un cuervo para la migaja que tengo, esconderla, que no se me la lleve. Pero sin embargo, él tenía puesta la mirada allí en lo sobrenatural. Mira, por allí viene el cuervo. Gloria a Dios. Por allí viene otro cuervo. Gloria a Dios. Venga, amontonando ahí, ¿no? Venga, más cuervos. Esperando con su mirada puesta allí en el cielo. Pero cuando ya te acostumbras a lo sobrenatural de Dios, dice de que Dios coge el grifo y lo cierra. Eso es lo que le pasó. Ya vivía diciendo, aquí me traen los cuervos, ¿no? Casi sí, miraba, venís bien, pero apartaros que poco que me estáis haciendo sombra aquí del sol. Ya se había acostumbrado. Muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a lo sobrenatural de Dios. Ya pensamos que lo sobrenatural de Dios es natural, ya. No, todos los días venía el cuervo, joder, qué pesado. Me ha pillado durmiendo. A ver si viene a otra hora. Tengo que hablar con Dios porque así es que no me dejan ni dormir. Y al final eso sobrenatural, que nos ha de tener nuestra mirada allí en el cielo, pasa a ser natural, costumbre, la provisión de Dios, como que dice ya hasta desagradecidos muchas veces
de lo que Dios nos ha mandado. Pero el Señor, tú juegas con el Señor que ya verás cómo te va. Dice, ¿cómo? Que estás acostumbrado a las bendiciones de Dios y ya piensas que ya está todo. Cierro el grifo. Aquel arroyo dice que se secó. Vaya. ¿Se te ha secado alguna vez el arroyo? Que has estado con lo sobrenatural de Dios. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hasta has venido y venga, hoy voy a dar una ofrenda que me siento generoso, como el Señor me ha bendecido. Y de repente, ¡ploc!, te cierra el Señor ahí el grifo. ¿Para qué? Para que aprendas cada día a poner tu mirada en Él. Porque si todos los días habría venido el cuervo, al final ya, pues eso, ya no me hace falta mirar para arriba, ya sé que viene. Que la dejen ahí, la comida. Además que me la amontonen bien y que sean ordenados. Pero el Señor sabe que tú y yo nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y que apartamos nuestra mirada del Señor porque hemos sido bendecidos, grandemente bendecidos, cuando otros están pasando hambre y persecución y dolor y muerte, y tú eres un bendecido. Y llega en un momento que el Señor dice, así te voy a enseñar. Cerró allí el grifo para que aprendiera Elías a mirar otra vez. Esta vez sí que miraba, pero diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo has dicho alguna vez al Señor? Así. ¿Dónde estás? Que me has abandonado. Pero el Señor, hemos dicho que siempre está ahí. Lo que hemos dicho es, si tú estás delante de la presencia del Señor, si tú estás mirando al cielo, tengas o no tengas, le quiere enseñar el Señor que no confía a lo que con lo que tiene. Porque nosotros muchas veces nos acostumbramos en aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Te ha dado igual un piso, un trabajo, te ha dado una familia, y ya a mí el Señor me sobra. Yo ya con las bendiciones del Señor yo ya me las apaño. Pero Él te quiere enseñar que tú no confíes en eso, en lo material, aunque te lo haya dado Él. Él quiere que nuestra confianza esté puesta en Él, que nuestra mirada, de una manera o de otra, te haga levantarla allí al cielo y puedas vivir en su presencia, de tanto mirar para arriba, decir, Señor, que estoy aquí. Y eso es lo que quiere, que dependamos de Él. Y cuando tu mirada está puesta en el cielo y vives delante de su presencia, dice que entonces otra vez Dios le mandó una palabra. Qué bueno, yo cuando me daba estos días esa palabra y esta palabra, decía, qué bueno eres, Señor. Cuando ya, como dice, tus esperanzas empiezan a decaer, viene una palabra del Señor y te dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo cuidaré de ti, yo te he mandado aquí y cuidaré de ti y traeré provisión para ti. Y desde que vino en aquella circunstancia, ya un poco allí Elías de aquella manera, un poco desesperado, vino la palabra del Señor porque su mirada estaba, porque decía, yo vivo delante de la presencia del Señor. Y fíjate la palabra que le viene. Vete a Sarepta de Sidón, a otro lugar. Y fijaros lo que le dice. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos. Por favor. Está bien, lo de los cuervos estaba bien. Pero es que el Señor me va a llevar de man en man. Otra vez me quiere meter en problemas. Otra vez me tengo que poner a pensar, a ver, pero ¿cómo me va a dar aquella mujer viuda de comer si no tendrá ni para ella? Una mujer viuda en aquel tiempo, los que cuando vamos a la selva, cuando hemos estado en sitios,
Y ves las mujeres viudas lo mal que lo pasan porque no tienen nadie. Y a este hombre le dice, no, vete allí, que yo además le he ordenado, o sea, no te creas que le dijo, bueno, pídele, no. O sea, yo ya lo he preparado todo y es una orden mía que te dé de comer. Y Elías se habría quedado así pensando, bueno, tú ahora das la orden, pero qué bueno, que Dios ya le había enseñado anteriormente a vivir por fe a Elías. Seguramente que si te lo dicen a ti y a mí, no nos mueven, pero Elías ya había vivido ese proceso. Si le habían traído aquellos cuervos, ¿cómo no me va a traer una mujer? Sí, ya le había enseñado a vivir por fe. El mismo Pablo, hablando ahí a los Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. Había sido enseñado a vivir por fe. Fijaos lo que dice el escritor de los Hebreos, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentira. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Y luego continúa aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que tienes, no por las bendiciones que Dios te ha dado, que eso cuando en un segundo se cierra el grifo y se pierde. Yo conozco mucha gente que se ha afanado y dinero y trabajo y tal, y luego lo ha perdido todo. Mujeres que han estado años y años de interna ahorrando y no gastando, mandándoselo al marido allí en su país, y cuando ha ido ni tenía marido, ni tenía casa, ni tenía nada. Sino vive con tu mirada delante de la presencia del Señor. Y vemos que Elías creyó al Señor y Dios usa a aquel que le cree y le obedece. Todos cuando hablamos de Elías, lo primero que se nos viene a la mente es el hombre de poder, el profeta de fuego. Una demostración de poder de Dios, pero porque había sido enseñado, porque creyó lo que fuera de todo razonamiento, creyó y obedeció. No es decir yo creo y me quedo, no. Es coger y decir, mi mente me dice otra cosa, lo que veo con mis ojos es otra, pero en tu palabra yo iré. Hombres como Elías y hombres que creen, que obedecen, son los que están preparados para ser usados en lugares de necesidad. Fijaos lo que te estoy diciendo. Aquel que no tiene nada, aquel que casi por decirlo es un muerto de hambre, que va mendigando, le traen los cuervos, que ahora le mandan a una viuda. Dice que esos hombres, esas mujeres, son los que están preparados para ser usados en los lugares de gran necesidad. Dios le envía a aquella mujer viuda con una gran necesidad. ¿A quién le envió? ¿A otro rey? ¿Le envió al millonario que te solucione la vida? ¿A quién envió Dios? A una mujer viuda con gran necesidad, sin esperanza. Aleluya. Anda, como para juntarte, ¿no?, con una así, ¿no? A mí que me lo cuente. ¿Tú buscarías de compañero a alguien así para que te solucione la vida? El Señor lo mandó a alguien con una gran necesidad y sin esperanza. Y la iglesia está enviada a lugares donde no hay esperanza. Y tú y yo hemos sido llamados a llevar esa esperanza, a llevar buenas nuevas de esperanza, de salvación, las buenas noticias. Hemos sido llamados a mandar.
Pero primeramente, para dar esperanza, yo tengo que ser preparado primeramente. Si Dios no habría preparado a Elías, si Dios no te habría preparado a ti y a mí, nos juntaríamos con otros sin esperanza y hasta ahí llegaríamos. Los dos hundidos. Los dos con una gran necesidad, los dos hundidos esperando a que nos moriríamos de asco, ¿no? Elías dice que no se dejó llevar por lo que vio. Gloria a Dios de que hay hombres y mujeres que no ven con sus ojos naturales, que no miran con lo que ven sus ojos, sino que ven con los ojos del Espíritu, que le creen a Dios. Y Elías no se dejó llevar por aquello que vio. Dice que había aprendido a vivir en lo sobrenatural. Y cuando fue a aquella puerta de la ciudad y vio aquella viuda, aquella que el Señor le había dicho, yo he ordenado a esa mujer que te dé a ti de comer, dice de que la vio, estaba recogiendo allí unas leñas, y fijaros lo que le dice Elías: tráeme un poco, tráeme agua en un vaso. ¿Cómo tráeme agua? Pero si no hay agua en ningún sitio, si se están muriendo los animales de sed, si los campos se están secando. Y ahora se presenta allí un tío que no lo conoces de nada, y tráeme un vaso de agua. Yo no sé si entiendes que le estaba pidiendo algo que no entraba en ningún razonamiento. Pero parece que no le bastó. Sino dice, bueno, para el agua igual me va a pasar muy ligera, tráeme un poquito de pan, una torta de pan. Pero bueno, estamos locos. Aquella viuda, en aquella circunstancia que estaba todo el pueblo, no solamente ella, pero ella estaría más. Sería la que peor de toda la ciudad. Y le pide agua, le pide un bocado. Y fíjate lo que dice ella: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina y de aceite. Y fijaros lo que le dice: estaba recogiendo un poco de leña para cocinarla, tomarla yo y mi hijo y dejarnos morir. Cualquiera pensaría, ¿no? Pero menuda cara, menudo sinvergüenza que es este Elías. No, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero no se da cuenta. Esta pobre mujer, que lo único que tiene es un puñado de harina y un poco de aceite, y que está diciendo que está cogiendo una leña para cocinarla y tomarla ella y su hijo y dejarse morir. Y tú vienes, este sinvergüenza, viene ahí a poderse quedar con lo poquito que tiene. ¿Lo has pensado alguna vez? Seguro que sí. Porque yo lo he pensado. Y seguramente que ella también. Pero Dios había enseñado a Elías a no dejarse llevar por las circunstancias. Todo ese trato de Dios, todas esas experiencias de Elías con Dios, todo eso de hacerle caminar fuera de los razonamientos humanos, dice que Dios ya había trabajado en Elías, que le había enseñado a no dejarse llevar por las circunstancias. Sabía que aquello que valía para él, que de la misma manera que Dios había sustentado su vida con unos cuervos, lo mismo que valía para él, valía para aquella mujer. Que de la misma manera que Dios lo había bendecido a él y había traído sustento, lo podía traer sobre aquella mujer. Que Dios podía alimentar a aquella mujer y a su hijo sobrenaturalmente. Te estoy hablando de no caminar por los ojos, sino por fe, y sobrenaturalmente sabía de que Dios lo podía hacer. Porque Dios así lo había dicho. Como lo hizo con él. Y las palabras de Elías fueron: no temas,
no tengas temor. Bueno, o sea, de que tenga un poco de harina, un poco de aceite, la intención que tengo es saber cómo busco 2 leñas, hacerlas y venga, ya que nos moramos ya de una vez, sin esperanza, sin ninguna esperanza. Y ahora me viene y me dice, no tengas temor, haz como yo te he dicho y tráeme a mí primero. ¿Cuánto le gusta al Señor ponerse primero a Él, Buscar mi reino y mi justicia. Y no te preocupes, que yo te voy a añadir todo aquello que te haga falta. Le dice, ponme a mí primero, tráeme a mí primero, y luego come tú y tu hijo. Pero fijaros lo que le dice, porque así ha dicho el Señor. Qué bueno. Yo cuando me venía esta palabra y luego cuando fuimos allí al congreso y la primera palabra que vino a mi vida, que no era solamente para mí, porque luego yo hablaba con todo el mundo, y el Señor sabe. El Señor no sabe cómo caminamos. Y seguramente que sabe cómo es cada una de vuestras vidas. Y trae esa palabra y dice, así ha dicho el Señor. Eso solamente puede ser cuando tú levantas tu mirada al cielo. Cuando tú vives delante de la presencia del Señor, levantando tu rostro a Él. Y te viene la palabra. Así dice el Señor. Así ha dicho el Señor, le dijo aquella viuda. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Seguramente que Dios ha estado preparando tu vida. Nos ha hecho vivir mirando al cielo. Yo puedo decir que mi vida al final va de dependencia en dependencia, y sé que la vuestra también. Y a veces no entendemos, Señor, pero ¿por qué? Porque quiere que tu mirada esté puesta en el cielo, y Él, de una manera o de otra, lo ha conseguido, para que puedas vivir delante de su presencia. Te ha enseñado a vivir por fe. ¿Cuántas veces pensabas que ya no? Pero no sé de dónde, qué cuervo ha venido a tu vida y ha traído la provisión. Primeramente, para que tengas esperanza. Dios está trabajando en tu vida sobrenaturalmente para que tu confianza no esté puesta en lo que tienes, sino que tu confianza esté puesta en Él. Pero el Señor te ha dado a ti esperanza para que tú puedas llevar esperanza. Con Elías tenía un propósito. El propósito seguramente que no era el de decirle acá que no iba a llover en un tiempo. Seguramente que el propósito tenía que ver más con Él, de formarle a Él, de enseñarlo a caminar por fe. Y toda esa preparación es un para. Ayer en la reunión de pastores nos compartía que el Espíritu del Señor está en mí para. Dios está preparado para un para ir a aquellos que no tienen esperanza, para ir allí donde dice que no se puede, para decir que sí se puede, para que podamos como iglesia alcanzar aquello que el Señor nos ha llamado y que ha dicho de que yo os proveeré, que la provisión va a ir detrás de la visión, de aquello de creerle a Dios,
y que Él va a ser el que lo va a hacer. Y en esa mañana te dicen las mismas palabras: no tengas temor. No tengas temor. Que sí, que si miro con mis ojos naturales, si yo me pongo en mi razonamiento, seguramente que me hago como esta mujer. Digo, ya no hay esperanza, bueno, me como este poquito que tengo, lo entierro y me muero y ya está, y aquí hasta el final. Pero tú has sido fortalecido, has sido pasado por ese fuego para que aprendieras que tienes que caminar mirando a su presencia, puesta tu mirada en su presencia, creer en su palabra, y que para Él no hay imposibles. Y la palabra del Señor en esta mañana para tu vida y para mi vida, pero a mí ya me vino, te la estoy compartiendo, es: no tengas temor. No tengas temor. Y la misma palabra de aquella mujer dice: así ha dicho el Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. No tengas temor. El Señor no te ha preparado, a ti no te ha hecho pasar por todo eso ¿para qué? Yo te lo voy a decir: porque tenía un propósito contigo. Tenía un llamado específico contigo. Pero Dios solo usa a aquellos que le creen y obedecen. Dice que iba Jesús con una multitud. En esa multitud dice que dijeron: bueno, ya es tarde, que se vayan cada uno a comer porque aquí no hay a dónde comprar ni hay nada, que eran unos 5.000. Y Jesús le dijo: no, de que se vayan no. De aquí va a salir la comida. Buscar, a ver, entre la gente, a ver quién tiene, y compartimos la comida. Dice que había allí un muchacho con aquellos 5 panes y 2 peces. ¿Tú crees de verdad de que en aquel lugar que había 5.000 personas, sin contar hombres y niños, solamente aquel niño tenía panes y peces? ¿Tú de verdad crees que eso, que solo había ese? O cuando estaban preguntando, a ver, ¿quién tiene algo de comida? Uy, no, mirando para otro lado. No, esto no va conmigo. Ay, yo mis panes y mis peces me los guardo porque, fíjate, a saber. Y si me quedo de hambre, y si como y me quedo de hambre, o si luego me apetece merendar. En aquel grupo de 5.000 personas, que eran muchos más, con las mujeres y los niños, seguramente que habría mucha gente, con muchos más panes y con muchos más peces. Pero solamente hubo un muchacho, que creyó, que obedeció, que puso aquellos panes a disposición del Señor. Primero el Señor: dame a mí primero de comer, y luego comerás tú y tu hijo. Y los puso aquel muchacho en las manos del Señor. Dice que los bendijo, se multiplicaron, comieron hasta saciarse, hasta los que no dieron. Hasta los que tenían peces, que les sobraban peces, hasta esos hartaron de los peces del Señor. Dice de que sobraron 12 canastas. ¿A quién usó el Señor? Alguien que le creyó y obedeció. Al resto los nombra. Algunos de esos que se guardaron para los suyos, ¿los nombra el Señor? ¿Los tiene en cuenta el Señor? No. Si tú quieres ser alguien que estés en el pensamiento del Señor, si tú quieres ser alguien que vivas con tu mirada en la presencia del Señor, vas a tener que creer y le vas a tener que obedecer. Y el Señor dijo de que ni la harina iba a faltar, ni el aceite iba a faltar. Dice que sobraron 12 canastas. ¿Quién crees tú que se las hace? ¿Quién se las llevó? Dime de verdad, ¿tú crees que ese muchacho se fue sin sus panes y sus peces? Piensa. ¿Tú crees de que quién se lo llevó? El que se guardó para él todos los peces que tenía, que tal, ay, pobrecito de mí. La palabra no lo pone, pero piensa, ¿quién?
como mínimo. ¿Se habría llevado sus 5 panes y sus 2 peces? Yo creo que se llevó más. Yo creo que, porque la palabra del Señor dice, en otra parábola sobre los talentos, que el que los tiene los esconde, al final les has quitado todo. Aquellos que tienen y no lo ponen a funcionar para la visión de Dios, dice que hasta lo poco que tienen les has quitado. Pero sin embargo, aquellos que lo ponen en las manos del Señor, les he multiplicado. No, en ti sí puedo confiar, a ti sí te puedo bendecir, a ti sí te puedo dar, porque tú sabes usarlo. Vamos a levantarnos, vamos a poner en pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de que nos hable, que nos ministre. Yo te puedo decir, hermanos, de que para mí ha sido una palabra que me ha traído un gozo, una paz, que me ha renovado la fuerza, la visión. Y cuando el Señor decía, vete adelante, digo, para allí voy. Y de hecho, este jueves hemos estado organizando con el DEMADE el próximo viaje a Guinea. Las expectativas que hay se salen de lo razonable. Y decía, Señor, pero tú eres el que vas a mandar la provisión. Yo no sé si van a ser cuervos, si van a ser de nuestro bolsillo, si van a ser... No, yo no sé de dónde. Lo que sí sé es que aquellos que sean partícipes, aquellos de que le crean al Señor, aquellos que ya hemos sido trabajados y capacitados para ello, y estén dispuestos, sean obedientes, van a ser mandados a sitios de necesidad para bendecirlos. Y no nos va a mandar el Señor a sitios de necesidad para poder ver a gente mal y echarnos allá a llorar con ellos y, ay, pobrecita, mira, no, sino ver con los ojos del Espíritu. Y tú no te vas a morir de hambre. Tú vas a comer. Dios lo hará igual que lo hizo conmigo. Lo que vale para mí, vale para ti. Seremos agentes de bendición, de esperanza. Aleluya. Esa es la iglesia del Señor. Eso para lo que Él nos ha llamado. Y eso para lo que Él te está hablando en esta mañana. Que pongamos nuestra confianza en Él. Que caminemos por fe. Que detrás de la visión viene la provisión. Y Dios usa a aquellos que se disponen, a aquellos que le creen, a aquellos que Dios ha trabajado en sus vidas. Aleluya, vamos a orar. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.